Muy buenos días nuevamente. Vamos a pasar ahora a, a la palabra de Dios. Vamos a abrir juntos las escrituras y vamos a solicitar también la ayuda del Espíritu Santo para que podamos tener mucho beneficio y mucho provecho de la palabra que hoy vamos a estar viendo. Como te anticipaba hace un rato, hoy vamos a estudiar con cierta profundidad una invitación del Señor Jesucristo, un versículo que es muy conocido, que es muy hermoso y que cuando lo miras con un poco más de detenimiento, cuando te tomas el tiempo para tratar de ver qué exactamente está diciendo el Señor Jesucristo, la verdad es que encontramos muchísima riqueza, encontramos muchísimas cosas que nos ayudan, que nos aportan lo que necesitamos para continuar o para empezar este camino con el Señor. Te recomiendo que te quedes aquí con nosotros. Te recomiendo que pongas mucha atención a las cosas que vamos a estar leyendo y a las cosas que vamos a estar explicando. Y también te recomiendo que tu corazón sea sencillo, que tu corazón sea honesto y que tu corazón tenga esa necesidad para que el Señor nos pueda dar a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y pues bien, acompáñame a un verso, los versículos van a estar apareciendo en la pantalla, así como alguna ilustración que en un rato más voy a estar poniendo. Pero para comenzar, acompáñame a Mateo capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñame a hacer una oración para que el Señor nos dé a cada quien lo que cada uno necesitamos. Padre, te damos primeramente muchas gracias porque nos reúnes para lo mejor, porque quieres compartir con nosotros tus palabras eternas, Señor. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento y también nuestro corazón para que tu palabra caiga en un terreno adecuado, para que tu palabra dé fruto, Señor. Te necesitamos, pedimos tu ayuda, Señor, por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volverlo a leer. Dice así Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Este es el versículo que vamos a estar analizando. Obviamente, para analizar bien este versículo, nos vamos a ir a otros versos de la Escritura para que podamos entenderlo bien. A pesar de que es un pasaje que es muy conocido, no es un pasaje que es bien entendido muchas veces. Y queremos hoy profundizar en él porque está lleno de riqueza espiritual, porque está lleno de verdades que nos ayudan mucho y que ayuda, de una vez te lo anticipo, a aquel que quiere caminar con Dios. Ese que quiere caminar con Dios hoy puede encontrar en la palabra pues algunas claves y muchas verdades que lo van a ayudar en este caminar y en estas dificultades por las que todo el mundo necesitamos atravesar, porque es inevitable y porque además en un sentido tampoco las queremos evitar, pues es la oportunidad de ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Vuelvo a leer desde el verso 28 del capítulo 11 de Mateo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que nosotros vemos aquí es una invitación de Jesucristo de ir a Él. Pero sin embargo, esta invitación, a pesar de que es una invitación abierta a todas aquellas personas que quieran o que la escuchen, es muy particular para todas aquellas personas que están trabajadas y cargadas. Y les está prometiendo que Él, el Señor Jesucristo, nos dará descanso, nos hará descansar. No todas las personas van a Cristo, tú lo sabes.
Tú sabes, por experiencia, simplemente por observación, tú sabes que muchas personas no acuden al Señor Jesucristo, no se sienten necesitadas, no sienten la urgencia de ir con el Señor. Muchas personas no se sienten así trabajadas y cargadas. En otras palabras, muchas personas no se sienten hartos de la esclavitud al pecado, no se sienten cansados de vivir en temor, de vivir en la servidumbre a algún tipo de vicio, no se sienten desesperados porque Dios llene su alma, sino que más o menos ahí van en la vida y más o menos sienten que pueden y como que quieren convivir con sus pecados, quieren convivir con las cosas que saben que están mal, no se sienten demasiado mal. Bueno, para esas personas no es este llamamiento, evidentemente, no porque Dios los excluya, sino porque ellos se excluyen, ellos en realidad no están necesitando. Pero habemos muchos de nosotros que necesitamos, y necesitamos muchos de nosotros que estamos hartos de la vida que hemos llevado, cansados porque no hemos obtenido descanso, porque no tenemos paz, porque no tenemos libertad. Para esas personas, este llamamiento, esta invitación del Señor Jesucristo es muy importante y muy oportuna también. Así que cuando nosotros leemos todo en conjunto, sí, el verso 28 está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el verso 29 está ampliando más en la idea de cómo nos va a hacer descansar. Y entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, la forma como Dios nos va a dar descanso es llevando su yugo sobre nosotros y aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Y de esta manera hallaremos descanso para nuestra alma, porque el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. No es tan fácil a primera vista entender exactamente qué está diciendo, pero eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a tratar de entender a profundidad hoy. Si te das cuenta, casi parece un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque al principio está llamando a los que están trabajados y cargados, les está prometiendo, nos está prometiendo descanso, y lo próximo que dice es, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esa frase es la que nos da la clave. Sin embargo, es una frase que no fácilmente se entiende, porque además, como te digo que parece un poquito contradictorio, estamos hablando de unas personas que están trabajadas y cansadas, que están cargadas, que están fatigadas, y lo próximo que les dice es, llevad mi yugo, lo cual es una figura más bien de trabajo, es una figura o sea, si entendemos lo que es un yugo y que ahora lo vamos a entender muy bien, estás hablando de que es una invitación también como que a trabajo, a servir. Y entonces uno dice, oye, pues si una persona está trabajada y está cargada, es una persona que está cansada, que está fatigada, parece que lo más indicado es para descansar, pues no sé, una cama, un buen colchón o unas vacaciones. Y sin embargo, el Señor Jesucristo está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la promesa. Y es una promesa que Dios no va a fallar en cumplir. Todas las personas trabajadas y cargadas que han acudido al Señor y que han hecho lo que Él ha dicho, hemos descansado. Nuestra alma ha descansado. Pero como te decía, vamos a entender un poquito más esta figura del yugo. Vamos a entender por qué nos está diciendo el Señor Jesucristo que para descansar debemos llevar su yugo sobre nosotros. Primero, vamos a entender un poco lo que es un yugo, un poquito de contexto de los tiempos antiguos y también de los tiempos, digamos, o de los lugares rurales. Las personas que vivimos actualmente en las ciudades es probable que nunca hayamos visto un yugo y para qué se usa el yugo, las mulas o los bueyes, la siembra, arar la tierra, etc. Muchos de nosotros quizás no tenemos ese contexto, pero otras personas que viven en un ambiente más de pueblo, pues seguramente es sencillo para ellos entenderlo. De todos modos, vivas donde vivas, te voy a poner aquí un par de fotos para que entiendas muy bien de qué estamos hablando.
En esta primera foto tú puedes ver dos yugos precisamente. El yugo es un instrumento de madera, principalmente, que sirve para sujetar a dos animales en las labores del campo. O sea, esto que tú ves el de arriba. El de arriba es un yugo que se usa poniéndolo sobre el cuello, digamos, sobre la cerviz de dos bueyes o de dos mulas o de dos animales de trabajo de campo, y que, bueno, de alguna manera se ajusta también un poco por el cuello. Y el que está más abajo es una modificación básicamente de lo mismo, solamente que se adapta mejor para ponerlo en la parte donde tienen los cuernos, en donde es una parte donde está la frente, que es una parte muy fuerte del animal. Y entonces se unen dos animales, y en medio, digamos que en la parte central del yugo, hay una viga más bueno, que permite que las fuerzas de ambos animales se sumen, sea para arrastrar o sea para arar, de modo que a lo mejor la persona que está arando el campo, que está removiendo la tierra del campo, se sube en el arado y con su peso se clava el arado, que suele ser de metal, y entonces se sube en el arado y bueno, pues los animales empiezan a arrastrar el arado, y de esa manera se levanta la tierra, se oxigena la tierra, se limpia la tierra, se prepara para sembrar, ¿ok? Entonces esa viga, como de quizás un par de metros, de unos 8 a 10 kilos, se adapta, sea al cuello o sea a la frente donde están los cuernos de los animales, si son animales con cuernos, pues. Pero bueno, ahí tienes, esto es el yugo, y tienes que entender que el yugo es un instrumento de trabajo, un instrumento que sirve para unir dos animales. Mira, te voy a poner en la próxima foto. Tú puedes ver precisamente este yugo, es uno de los dos yugos que vimos, sería el segundo, el que se adapta más bien a la frente de los animales, y tú te puedes dar cuenta, esos animales tan fuertes, poderosos, y en este caso, bueno, pues están arrastrando una carreta que puede llenarse con tierra, que puede llenarse con abono, una carreta que puede llenarse con los frutos o con cierta cosecha, lo que sea. Y de esta manera, algo que un hombre no podría arrastrar, y que quizás un animal tampoco, un solo animal no podría, se suma la fuerza por medio de este instrumento que es el yugo. Entonces, vemos aquí que el yugo es un instrumento de trabajo, un instrumento que sirve para unir a dos animales de tiro o de carga, para que vayan juntos haciendo una labor. Que esa labor que hacen juntas estas bestias de campo, bueno, pues tenga fruto en beneficio del labriego, del que ara, pues de su dueño, ¿no? Entonces, esta figura del yugo es lo primero que está diciéndonos aquí el texto. O sea, llevad mi yugo. Por lo tanto, necesitamos entender lo que es el yugo. Ya lo estamos entendiendo. El yugo es este instrumento de trabajo, pero también el yugo es, en las Escrituras, una metáfora de servidumbre y de esclavitud. Y para esto te lo quiero demostrar con un par de escrituras. La primera de ellas se encuentra en Deuteronomio capítulo 28 y versículos 47 y 48. Esta escritura no la estoy aplicando a ninguno de ustedes en particular. Sin embargo, es una palabra de Dios que nos conviene tener muy presente siempre. Esta palabra nos sirve para demostrar que el yugo tiene esa interpretación, que el yugo tiene es una figura de la servidumbre y de la esclavitud. Sin embargo, al ser una palabra que Dios mismo habla, también es una seria advertencia que creo que de pasada nos puede servir y venir bien a muchos de nosotros. Dice así en el verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas.
y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esta palabra, que es una advertencia a todas aquellas personas que, ignorando la bondad de Dios, ignorando el privilegio de andar y de poder andar y caminar con Dios, ignorando el beneficio constante, la misericordia de que día a día Dios manifiesta con cada uno de nosotros, bueno, que esa persona, ignorando todo eso, decide irse por otro camino, decide no servir a Dios. Y entonces Dios está diciendo que, bueno, pues no quisiste servir con la abundancia de todo, con gozo de corazón, con alegría, bueno, pues ahora vas a servir con necesidad, ahora vas a servir duramente. Y entonces usa la ilustración del yugo. Dios poniendo un yugo de hierro sobre tu cuello, dice. Lo que quiere decir, lo que yo solamente quiero que entiendas ahora, es que este yugo significa servidumbre, que este yugo significa esclavitud. Pero vamos a volver, vamos a ir a otro texto y vamos a ver cómo efectivamente la figura del yugo tiene que ver con la servidumbre, tiene que ver con el estar supeditado a alguien, el estar esclavizado por alguien. Y lo vamos a ver ahora en Primera de Reyes capítulo 12, verso 3 al 5. Aquí hay otra historia, totalmente distinta. Aquí en Primera de Reyes estamos hablando del tiempo precisamente de los reyes. Específicamente estamos hablando de el rey que siguió a Salomón. Salomón es el hijo de David. David fue, digamos, el primer rey importante. No fue el primer rey, porque el primer rey fue Saúl, pero Saúl fue desechado y entonces la casa de David, la familia de David, la descendencia de David, tendría ya una presencia constante como en la monarquía de Israel, digamos, ¿no? Y entonces está David, después viene su hijo Salomón y el hijo de Salomón es Roboam, que es de lo que se trata aquí. Ahora, para ponerte en contexto, Salomón había tenido un tiempo de mucha prosperidad, había tenido un tiempo en donde se había establecido el reino, un tiempo que no había habido guerras, todas esas guerras habían sido en el tiempo de David, pero en el tiempo de Salomón había sido un tiempo de paz. Pero ese tiempo de paz también era tiempo en donde los otros pueblos tenían que estar sometidos, en donde tenían que estar las cosas muy en orden, y para estar las cosas muy en orden también les había salido caro. O sea, y habían construido edificios, y habían construido el templo, y habían hecho muchas, digamos, reformas y cosas en el país, pero todo esto había sido a un costo alto. Y esto pues había traído digamos, muchos impuestos, y todas las personas que habían vivido en esa época, pues aunque habían vivido en un tiempo de prosperidad, también habían vivido en un tiempo donde habían tenido que dar mucho de ellos, mucho de sus cosechas, mucho de su dinero o mucho de sus recursos, digamos. Y entonces, cuando muere Salomón y entra a gobernar su hijo Roboam, una parte del pueblo que ya estaba incómoda, que había estado incómoda a fin de tiempo con Salomón, se va con Roboam y le hace una petición, y este es el contexto para que entendamos ahora. Dice en Primera de Reyes capítulo 12, y vamos a empezar en el verso 3 al 5, dice: enviaron a llamarle, en fin, están hablando aquí de un hombre llamado Jeroboam, dice: vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que este hombre Jeroboam, que era una persona prominente también en el pueblo de Israel, dice que vinieron varias personas, que vinieron gente a decirle, pues, que disminuyeran algo de la dura servidumbre de Salomón y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y entonces te serviremos con mucho gusto, le están diciendo. El propósito de este texto es que entendamos que precisamente yugo tiene que ver en la Biblia con servidumbre, con esclavitud. Ahora, ¿qué pasó? Los que conocen un poquito de la Biblia saben que Roboam, siendo un joven
impetuoso, no hizo caso de los consejos sabios, al contrario, hizo caso de otros jóvenes y de personas sin experiencia, y entonces pues todo eso terminó en desastre. Todo eso terminó mal. ¿Por qué? Porque entonces Jeroboam y la gente que estaba con él ya no quisieron servirlo, y entonces el pueblo se dividió. La nación se dividió, o sea, literalmente hubo una guerra civil, por así decirlo, y se dividió en dos reinos distintos. O sea, mal. O sea, la decisión que tomó Roboam fue una pésima decisión, y, en fin, eso será otra historia. Pero lo que nosotros queremos ver con este texto es cómo la Biblia efectivamente nos deja ver que el yugo es una figura de servidumbre y de esclavitud. Bien, ya hemos entendido un par de cosas y ahora vamos a entender una más. La próxima que vamos a entender, después de haber entendido que el yugo es un instrumento de trabajo y que el yugo es una figura de esclavitud y de servidumbre, vamos a entender que la realidad de la vida, la realidad para todos, la realidad es esta: o nosotros vivimos sirviendo a Dios, o nosotros vivimos sirviendo al diablo, o sirviendo al pecado, que viene a ser lo mismo. No hay de otra. Uno está sometido a un amo o está sometido a otro amo. Nada más. No hay personas que vayan por ahí en la vida y que digan, bueno, la verdad es que yo no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo al diablo. No es cierto. O servimos a uno o servimos al otro. O somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. No hay una tercera opción, solamente hay estas dos, y es muy importante que lo entiendas. Así como es muy importante que lo entiendas para ti, es muy importante que lo entiendas para otras personas que amas. Porque muchas veces tratamos de justificar la conducta de ciertas personas porque no son tan malos, y esto lo digo entre comillas. Porque decimos, bueno, la verdad es que no está con Dios, pero tampoco creo que esté con el diablo. O hay personas que sienten y que creen eso de ellos mismos. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que o estamos con Dios o estamos con Satanás. Lo cierto es que estamos en la vida o estamos en la muerte. Lo cierto es que servimos a la justicia y a Dios, o servimos a la injusticia y al pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ver nuevamente un par de versículos que nos ayudan a entender esta tercera parte. Romanos capítulo 6, verso 16, lo dice clarísimo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ahí está. El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y entonces da las únicas dos opciones posibles. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, que tú te puedes someter a la justicia, o tú te puedes someter a la injusticia y al pecado. Nosotros, sin Dios, nosotros sin haber escuchado el Evangelio, nosotros antes de haber entendido los maravillosos planes de Dios para nuestra vida, caminábamos siempre sirviendo a la injusticia y sirviendo al pecado. Todas las personas caminan así antes del Señor Jesucristo. Pero viene un momento en donde la verdad y la palabra están frente a ti. Así como está la verdad y la palabra enfrente a ti, también está la opción, la decisión. Y entonces es ahí cuando la persona puede decidir, alumbrado por el Espíritu Santo, convencido por el Espíritu Santo, entendiendo la obra increíble que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que uno puede volverse ya no más siervo del pecado, sino ahora siervo de la justicia. Lo importante de esto es que la realidad de la vida es: o sirves a Dios o sirves al pecado. O sirves a Dios o sirves al diablo. Y te sirves a ti mismo. Y sirves a tus placeres y a tus deseos. No hay de otra. No hay agentes libres. No hay personas que no están o que no entran en una de estas dos categorías. Y vamos a ver, para
enfatizar más el punto, Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te lo vuelvo a leer porque también este pasaje es muy bonito. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Necesitas alguna confirmación extra de lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el cual no miente y el cual es la misma verdad? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y después dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos el deseo de Dios de que nosotros seamos libres. Libres de la forma como Dios quiere que seamos libres y no como nosotros nos imaginamos que significa la libertad. Ahora, el punto importante es aquí enfatizar o tener una prueba más en las Escrituras de que efectivamente toda aquella persona que practica el pecado está bajo el yugo de la injusticia y bajo el yugo del pecado y es esclavo del pecado. Dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Esto nos remite a aquellos tiempos de la antigüedad. Hoy en día pues ya no es así, socialmente no es algo aceptable. Pero en aquellos tiempos en las casas vivían hijos y vivían siervos, vivían esclavos. Y todos de alguna manera cohabitaban en esa casa. Todos convivían ahí y bueno, cada uno tenía sus labores. Las labores de unos, las labores de los esclavos, las labores de los hijos. Cada uno tenía una relación, digamos, con el amo de la casa, porque unos eran hijos y otros eran esclavos. No era la misma relación. Sin embargo, estaban en la misma casa, vivían en la misma casa. Pero la relación, obviamente, de los hijos es muy distinta a la relación de los esclavos y finalmente el futuro de unos también es totalmente distinto al futuro de los otros. ¿Por qué? Porque el esclavo no deja de ser eso, más que un esclavo, y por lo tanto, en un momento dado, sería que le dieran libertad y se fuera, sería que se quedara ahí para siempre, siempre como esclavo por voluntad propia, como también nos deja ver la Escritura, o cualquiera que fuera el fin, ¿no? Había esclavos incluso que se escapaban, pero la condición y el futuro del esclavo era absolutamente distinta a la condición y a la relación que tenía el hijo en la casa. Esto, de alguna manera, es una figura también de las congregaciones hoy en día. Cuando hablamos de una congregación, hablamos de un grupo de personas, varios de ellos están buscando a Dios, varios de ellos quizás no están buscando a Dios, están buscando algún otro tipo de cosas, algún otro tipo de conveniencia. Hay personas que buscan a Dios con sinceridad, personas que son hijos de Dios, personas que son hijos, y hay personas que no son, aunque creen y dicen que son cristianas, pero en realidad no lo son porque son esclavos, no son hijos, no pertenecen a esa categoría privilegiada. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque ellos no se han decidido y ellos no lo han querido, porque han preferido seguir atados o han preferido alguna relación o han preferido seguir con algún vicio, o vete a saber, cada uno de nosotros lo sabe y lo debe de saber. Aquí decimos y podemos ver que unos quedan en la casa y otros no quedan en la casa. Creo que es un texto que, bueno, algún otro día tomaremos en otra enseñanza, porque es un texto que nos da para mucho. Y con esto ya estamos juntando básicamente las ideas que necesitamos para entender el texto original, el texto inicial con el que empezamos. Pero hablando precisamente del esclavo, hablando de la condición de la mayoría de las personas, que es que de una manera consciente o no tan consciente sirven a sus pecados, sirven a la injusticia. Yo quiero que una ilustración más pueda ayudarte a entender que esto
no debería de estar sucediendo, que esto no es la voluntad de Dios, que aún esta imagen que ahora voy a poner delante de ti no debería de existir y no debería nunca haber existido algo así. Contempla, por favor, esta imagen. Tú puedes ver que es una imagen sumamente perturbadora. ¿Por qué? Porque el hombre no debería de haber sido sometido, no debería de haber estado en esa condición de esclavitud, en esa condición de indignidad, en esa condición de bajeza como si fuera un animal o peor, y además así sometido por otro hombre, por un amo cruel. ¿Tú lo ves? Tiene un yugo sobre su cuello, tiene no solamente un yugo, sino que además le han perforado la nariz para, igual que la foto anterior de los bueyes que te enseñé hace rato, jalando la carreta, le han perforado la nariz de la misma manera y además le han amarrado un brazo para que no tenga ninguna posibilidad de huir o quizás de matarse. Esta foto yo la he llamado una foto que no debería de existir. Pero esta foto es efectivamente lo que es una persona sirviendo al pecado. Es esclavo del pecado. Una persona que nace inocente, que tú la ves y que tú le ves todas las gracias que hace según va creciendo y todo el potencial que tiene. Esta persona, pasan los años y el pecado empieza a hacer estragos en su vida. Y tú puedes ver a una persona que ahora tiene 15, 17, 20, 25 años y que son nada de lo que fueron, nada de lo que Dios pretendía que fueran, que son esclavos de los pecados, que son una miseria humana literalmente, personas que están rascando en las basuras a ver qué encuentran, personas que no tienen un gramo de dignidad en su cuerpo ya, personas que ya no, o sea, son irreconocibles, o sea, lo que el pecado hace con una persona es exactamente lo que esta foto te está representando. Es así como deja, y esa definitivamente no es la voluntad de Dios. Vamos a ver, cuando uno sirve, sea a la justicia o sea a la injusticia, la gran diferencia es a qué amo estamos sirviendo. Piensa en una mascota, piensa en un perrito, ¿no? Como un perrito que pues, tú sabes cómo son los perritos desde que son pequeños, en general son tan buenos con uno, en general son tan agradecidos, son tan agradables, etcétera, ¿no? Tú imagínate si tú tienes una mascota o si conoces a alguien que la tiene y así puedes entender esto. Realmente quien define la calidad de la vida, digamos, de la experiencia de ese animal, de esa mascota, es el amo. Él es el importante, él es el que define qué clase de vida disfruta ese animal. Si el amo es un amo cariñoso, consciente, es un amo que considera al animal y que lo cuida y que lo baña y que lo atiende y que lo cura y que le da de comer, etc., ese animal es feliz, está feliz con el amo. Pero cuando el amo es cruel, cuando el amo es duro, cuando el amo es insensible, tú sabes que la calidad de la vida de ese animal es miserable. Por lo tanto, considera que si tú sirves a la justicia, tu amo es uno, pero si sirves al pecado, tu amo es otro. Pero a uno de los dos sirves. Y estás supeditado a uno de los dos. Por un lado, a Dios, el cual es misericordioso, bueno, paciente. Y por otro lado, al diablo y al pecado, los cuales son crueles, los cuales no les interesa, los cuales crees tú que eres más listo que ellos, pero no es cierto, no lo eres. Vas a tener que reconocer que eres esclavo. Y entonces la vida de uno es feliz, está llena de esperanza, está llena de gratitud, mientras que la vida del otro, del que sirve al amo cruel, al amo duro e insensible, es una vida miserable. Así que, pues tú sabrás a quién permites que ponga el yugo sobre tu cerviz, sobre tu cuello, a quién sirves. Porque, volviendo para atrás, o sirves a uno o sirves a otro, no hay de otra. O sirves a Dios
y a la justicia, o sirves al diablo y a la injusticia y al pecado. La voluntad de Dios evidentemente es lo que expresa Gálatas capítulo 5:1 para seguir con la cuestión del yugo, y con esto tendríamos todos los elementos para entender ahora muy bien el versículo del inicio. Gálatas capítulo 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ves? ¿Ves cómo en la Biblia las ideas recorren de un lado a otro? Por eso es muy importante tener un conocimiento general, así como profundo de las Escrituras, porque encuentras muchísima sabiduría y encuentras muchas cosas y muchas claves para entender mejor lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios expresada por medio de su Biblia, de su palabra. Dice aquí Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la voluntad de Dios, que estemos firmes en la libertad, no esclavizados al pecado. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, aquí hay un punto que quisiera yo que entendieras muy bien. Es un punto que se nos puede ir fácilmente, pero que precisamente toma esto que está diciendo Pablo. Dice que no estemos sujetos al yugo de esclavitud, sino que más bien estemos sujetos al yugo de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, en el yugo de Cristo, ese que nos ofrece desde el primer versículo que vimos. Y de esta manera tienes que entender que está comparando la libertad con el yugo de Cristo. O sea, el yugo de Cristo es lo mismo que esa libertad de la que estamos hablando, esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo podemos entender esto muy bien? Si regresamos a la ilustración de la mascota, de ese perrito que quieres mucho, de ese perrito que te saluda cada vez que llegas en la tarde del trabajo y que se pone feliz cada vez que te ve, y bueno, con el que incluso puedes haber hasta formado una pequeña relación, ¿no? Obviamente entendiendo que son dos criaturas o que somos dos criaturas distintas, pero que hay una relación y que hay mucho cariño. Tú eres el amo, él es la parte del siervo, o por lo menos así lo podemos entender. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas una cosa. La felicidad de ese perrito, la libertad de ese perrito, no es una libertad que prescinde de su amo. Ese perrito no estaría feliz, o podemos pensar también en las ovejas que también el Señor Jesucristo nos habló de esa ilustración, nos compara con ovejas que están supeditadas, que están bajo el cuidado de un pastor, de un buen pastor. Esas ovejas o ese perrito no son felices sin su amo. No son libres, y su libertad significa que ya no tienen nada que ver con su amo, ni tienen que darle cuentas a su amo, ni tienen que estar escuchando la voz de su amo, ni nada de eso, no. La felicidad y la libertad de esa mascota o de esas ovejas tiene que ver precisamente con su amo. Si ese perrito al que me estoy imaginando y que quizás tú también te estás imaginando, para él la libertad, ¿crees tú que sería estar solo en unas calles donde se lo pueden robar, donde otros perros lo pueden atacar y matar, donde los coches pasan y se siente totalmente desorientado y se siente totalmente en peligro, y de repente pues, en las festividades de los pueblos tiran cohetes y explotan los cohetes y entonces el perro se asusta? ¿Tú crees que eso es libertad, aparte de su amo? No, eso no es ni libertad ni es felicidad para el perro. Y ahí necesitas entenderlo. Lo mismo con la oveja. La oveja no está feliz lejos de su pastor. La oveja no está feliz por allá donde está a merced del lobo, o a merced de la oscuridad, o a merced de las inclemencias del tiempo. La oveja está feliz y su libertad tiene que ver con la cercanía con su pastor, el cual le da esa estabilidad, le da esa paz, le da esa tranquilidad. ¿Estás comprendiendo? La libertad de Cristo tiene que ver con el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie está feliz, nadie de los hijos de Dios, nadie de los siervos de la justicia está mejor sin Cristo. Como si la libertad fuera esa, como si la libertad es lo que muchas personas se imaginan, ¿no? Que es no darle cuentas a nadie y hacer lo que cada uno quiere. No es cierto. Eso no funciona así, eso no trae buenos resultados y ya lo hemos experimentado, sino que la libertad y la felicidad de uno de nosotros tiene que ver con nuestro amo bueno, con nuestro amo excelente que es Dios. Y entonces sí tenemos todo lo que necesitamos para
entender ya finalmente este texto y con eso concluir nuestra reunión de hoy. Volvemos a leer Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creo que ya estamos entendiéndolo un poco mejor. Creo que ya estamos entendiendo por qué cuando el Señor Jesucristo nos está ofreciendo descanso a los que estamos trabajados y cargados, lo primero que nos está diciendo es que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y entonces encontraremos descanso para nuestras almas. Y es que cuando ya hemos llegado a entender todo esto, cuando hemos entendido que el yugo es un instrumento de trabajo, sí, que es un instrumento donde une a dos seres en el ámbito natural, cuando hemos entendido que cada uno de nosotros y cualquier persona en el mundo o sirve a uno o sirve a otro, cuando hemos entendido cuál es la voluntad de Dios y que la libertad a la que Dios nos quiere, esa libertad que nos da el Señor, tiene que ver precisamente con estar con Él y con estar con ese yugo, creo que ya vamos entendiendo y que podemos entender también el yugo de una manera un poco distinta, porque entonces el yugo de la servidumbre a Dios, no estamos hablando ya de otra servidumbre, sino la servidumbre a Dios se convierte en compañerismo. El hecho de que ahora entendamos que llevemos el yugo de Cristo significa que en uno de los extremos del yugo estaremos nosotros, pero en el otro estará el Señor Jesucristo precisamente. Y eso significa que ahí hay una relación sí de compañerismo, pero ahí también hay alguien que conoce el camino y es el que está en el otro lado del yugo, porque yo no conozco el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que va en el otro lado del yugo. Si te das cuenta, ahora el yugo ya no significa exclusivamente trabajo y servicio nada más, significa también compañerismo, y compañerismo con alguien muy excelente, no con cualquier persona. Yo sé que si nosotros tenemos que tener compañeros en el trabajo o en la escuela, y que si esos compañeros son soberbios, o si esos compañeros son sucios, inmorales, si esos compañeros todo lo que hablan son cosas malas, o que su boca está llena de groserías siempre, y de amarguras, y de quejas, y de chismes, pues entendemos que esa compañía no es excelente, entendemos que nadie quiere estar acompañado de ese tipo de gente, pero estar unido al Señor Jesucristo, estar unido a aquel que conoce el camino, te garantiza que vas a caminar por el lado correcto. Estar unido en el mismo yugo con el Señor Jesucristo, imagínate, ¿quién va a llevar la parte más pesada? Nosotros que somos débiles y que Dios sabe que somos débiles, nosotros que somos inconstantes y que Dios sabe que somos inconstantes, nosotros que no hemos sabido ni hemos podido llevar nuestra vida, ¿nosotros somos los que vamos a llevar la parte pesada? No, la parte pesada la lleva Él. Por eso entiendes que hay descanso. Cuando tú te unes al yugo de Cristo, la parte pesada la lleva Él, no nosotros. Quien hace el trabajo pesado es Él. Y esto es lo que tiene que ver ahora sí, viéndolo de otra manera. El yugo, la colaboración, la unión y el trabajo en equipo. También esto es una figura del yugo. Pero te voy a dar una clave más todavía para que veas cómo esta imagen del yugo tiene precisamente este significado. Porque, ¿cómo se suele decir cuando una pareja o unos esposos han estado teniendo problemas y entonces vamos a suponer que acuden a un consejero? ¿Qué tipo de problemas tienen? ¿Te acuerdas? Problemas conyugales, así se dice. O a lo mejor tienes a un grupo de personas y entonces están teniendo una serie de reuniones, están teniendo una serie de cosas particulares para unos y para otros, y ahora es una reunión específicamente para los esposos, es una reunión, se dice, solamente pues porque se van a ver temas conyugales. Así se dice cuando hablamos de matrimonio. Y si te estás dando cuenta ya, al decir conyugales estamos hablando de dos palabras, digamos, latinas, que es con y que es yugo, con y latina, no con y griega, y que significa exactamente eso, la unión de ambos. Estás hablando de dos personas en el mismo yugo, la misma palabra que estamos viendo desde el principio de esta plática. Así que es muy interesante porque
Cuando una persona se casa, lo normal es que se case porque quiere casarse, lo normal es que se case porque quiere unirse con esa persona y porque quiere luchar junto con esa persona en propósitos, en objetivos comunes y que van a buscar lo mismo, que van a echarle ganas juntos y que cuando uno tenga poca fuerza el otro va a poner más, y etcétera. Y ese va a ser el beneficio de estar unidos en el yugo. Bueno, pues de la misma manera lo tenemos que entender con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos caso y vamos a Él y aprendemos de Él y llevamos el yugo, su yugo, y nos ponemos la parte que nos corresponde a nosotros del yugo, tenemos a la mejor compañía al lado. Tenemos al que conoce el camino. Tenemos a aquel que nos dirige, y no solamente nos dirige, sino que nos lleva casi cargando. Y esto es la experiencia. Por eso, cuando uno está sometido al yugo de Cristo, uno es realmente feliz. Y estoy hablando de felicidad, estoy hablando de esa satisfacción que no tiene que ver con que todo nos vaya bien, con que no tiene que ver con que tengamos todas las cosas, con que no existan enfermedades en nuestra vida. Nada de eso. Uno tiene una satisfacción, una vida muy satisfactoria con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es su amigo, porque es su hermano, porque es su padre, porque es su compañero, porque es todo y porque va a su lado. Y créeme, el Señor Jesucristo no se va a perder en este mundo. Sabe muy bien el camino, ya lo transitó. El Señor Jesucristo conoce el camino al cielo. Ya está ahí. Él lo conoce, Él sabe. Nosotros somos muy bendecidos si nosotros obedecemos lo que el Señor nos está, la invitación que nos está ofreciendo. Llevad mi yugo. Es unirte al Señor Jesucristo. Y bueno, creo que esto ahora tiene muchísimo significado. Ahora entiendes que no hay ninguna contradicción cuando está diciendo vengan a mí y descansen. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es vengan conmigo porque básicamente yo los voy a llevar, yo los voy a dirigir, yo los voy a acompañar. Y eso es todo lo que necesitamos. La verdad es que bendito sea Dios, que es muy bueno. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y que el Señor Jesucristo te pueda hacer vivas estas palabras, que el Señor Jesucristo te diga ya muy particularmente, muy específicamente con respecto y basados en tu necesidad particular, que el Señor te ayude a entenderlo por el Espíritu. Padre, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y porque nos has dejado tu palabra que nos guía y que es luz a nuestro camino, lumbrera, Señor, en nuestros pasos. La verdad, Señor, muchas gracias, Dios. Te damos gracias porque has hecho todo por nosotros y sigues haciendo todo por nosotros para llevarnos a tu presencia. Y que esa voluntad tuya, Señor, de reunirnos a todos los que estamos aquí, los que escuchamos, a reunirnos en Cristo y estar contigo para siempre, se pueda cumplir. Yo te pido por cada uno de los aquí presentes, para que tu palabra sea viva y sea eficaz en cada uno de nuestro corazón. Y te damos muchísimas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos a la próxima.